La primera parada fue el Museo del Desierto ubicado en Saltillo, Coahuila. Este mismo está dedicado a la cultura ecológica y fue inaugurado en 1999. Cuenta con una amplia colección de fósiles, plantas e incluso animales autóctonos del desierto mexicano. Al iniciar con el recorrido en el primer pabellón, el desierto y su pasado, se nos dio una introducción sobre lo que es el desierto y sobre lo que solía ser, pues ocupa el 34% de la superficie terrestre y en nuestro país abarca entre el 50 y el 60% del territorio mexicano. Así que el desierto es un ecosistema que no está vacío ni es carente de vida, sino todo lo contrario, pues las especies que lo habitan se han adaptado a través del tiempo para sobrevivir en aridez y temperaturas extremas. Mientras avanzamos, nos encontramos con información de los tipos de suelo que hay en el desierto, como lo son el calinche o calcretas, tierras malas o los tipos de pavimento naturales del desierto. A tan solo unos pasos más de distancia, veíamos algunos fósiles de Latinus, Utsitlani, Dimetrodon, Basilosaurus, Don Robertoi, Mutsucetoperichis, Coahuilensis, entre muchos otros. Estos fósiles tenían entre 90 y 60 millones de años aproximadamente. Fue algo asombroso de ver. La siguiente sala, El desierto y el hombre, un espacio de encuentros, nos presentaba desde huellas de seres humanos del 10.000 a.C., objetos usados de nuestros antepasados como puntas de lanza, lanzas mismas, collares, vestimentas, huaraches, arcos y demás artículos hasta armaduras, telares, jarrones, instrumentos de bajo e inclusive un vagón de tren. Vimos mediante distintos objetos la evolución del hombre. Evolución y biodiversidad. Fue la sala siguiente, en donde vimos recreaciones de animales disecados y partes como huesos, cráneos, carnamentas, etc. Aquí uno de los mensajes a transmitir con mayor fuerza es el cuidado que les deberíamos de tener a estas especies, pues la gran mayoría de ellas hoy están extintas o en peligro de extinción. Las siguientes áreas del museo, ecosistema, laboratorio de vida, eran abiertas y naturales, en donde había animales en recintos tales como osos, lobos, serpientes, gatomontes, entre otros. La actividad siguiente la realizamos por la noche y constaba en recorrer el Paseo de Santa Lucía, que se ubica en Monterrey, Nuevo León. El Paseo de Santa Lucía es un río artificial y vía peatonal de 2.5 kilómetros de largo y que se inauguró el 15 de septiembre del 2007. Actualmente es el río artificial más largo de Latinoamérica y es considerado una de las 13 maravillas creadas por el hombre. A lo largo del trayecto observamos 24 fuentes y varias obras escultóricas de diferentes autores enfocadas a distintos temas o personalidades. Así también pudimos ver la decoración de luces en los árboles alrededor de casi todo el paseo, las cuales embellecían e iluminaban el área creando una atmósfera acogedora, familiar y muy romántica. El Museo de Historia, ubicado en Monterrey, Nuevo León, forma parte del complejo de 3 museos junto con el Museo del Palacio y el Museo del Noreste. También forma parte del complejo del Paseo de Santa Lucía. Este museo es la exhibición histórica más importante en el norte de México. La conforman 1.200 piezas a lo largo y ancho de 15.000 metros cuadrados que nos dan referencia de la vida en México desde épocas prehispánicas hasta el siglo XX. Algunas de las exposiciones que vimos fueron sobre cómo se pobló el continente americano del periodo preclásico, clásico y posclásico, sobre lo que fue Nueva España. La exposición se apegó un poco más a lo que la religión confería y al cómo fue su propagación en aquel entonces. En el espacio de México del siglo XIX se nos presentaba cómo fue la formación de México como nación, desde su independencia hasta su consolidación. Personajes importantes como José Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo, Agustín de Iturbide, María Morelos. En esta sala también veíamos importante información sobre la reconstrucción económica de México, el crecimiento hasta la Revolución Mexicana y el cómo se define la identidad actual del mexicano. Más adelante, acontecimientos resultantes de la Revolución y que forjaron al México actual. En esta área se hace especial énfasis en la industria de la región y las transformaciones urbanas progresistas. En el medio de todas aquellas exposiciones de la evolución de México y de los mexicanos, hay un espacio dedicado a la naturaleza y la tierra que muestra la riqueza biológica y la diversidad de los ecosistemas de México. Algunos de los temas que más llamaron nuestra atención fueron que, por ejemplo, hablando de la familia y los parentescos de los antiguos nómadas,
antes de que la conquista se consolidara, tenía una estructura que no exigía la monogamia. Hombres y mujeres podían desposarse varias veces e incluso tener parejas alternas. Para formalizar un matrimonio, el novio entregaba obsequios a la familia de la mujer y, al ser aceptados, sellaban la unión conyugal sin mayor formalidad. La sexualidad iniciaba en la pubertad y solo se interrumpía durante la menstruación y el embarazo. Existía incluso la homosexualidad masculina. Los matrimonios entre miembros externos de la familia servían para pactar la no agresión, alianzas o confederaciones. En estos casos, la mujer residía en la tribu del esposo. También había grupos con hábitos inversos en los que el novio se iba con la familia de la desposada. Sobre el nacimiento y crianza, la paternidad le era reconocida al hombre, pareja de una mujer, quien paría sola en el monte acompañada a veces de comadronas, mientras el esposo esperaba y recibía felicitaciones por el acontecimiento. Como medida de supervivencia colectiva, se sacrificaba a los nacidos con deficiencias y a uno de los nacidos gemelos. También era común el infanticidio femenino. Por otro lado, en las prácticas funerarias, el respeto y culto por los muertos era una costumbre arraigada entre los nómadas. Cuando ocurría la muerte de uno de ellos, se le guardaba luto, con llanto de las mujeres y algunos hombres quienes se arrancaban los cabellos. En el caso de la sepultura, podía ser una simple cubierta de nopales y ramas espinosas para alejar a los animales. En otros casos, se incineraba el cuerpo y las cenizas se enterraban, o bien se llevaba consigo para mantener la presencia del difunto. Pero con los enemigos pasaba algo muy distinto, pues se los comían como acto de venganza. Y en fin, el Museo de Historia Mexicana abarca gran extensión de acontecimientos en los que hoy conocemos como México, y es de gran importancia tenerlos como antecedentes para recordar quiénes somos y de dónde venimos, así como ver hacia el futuro quiénes somos y quiénes queremos ser. El Museo del Acero se localiza en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el Parque Fundidora, y se inauguró en el año del 2007. La museografía comprende diversas facetas que permiten la preservación del horno alto. Su función es contar la historia de la industria siderúrgica y apoyar la educación formal e informal de las ciencias. El museo está formado por 6 áreas: Galería de la Historia, Galería del Acero, el Show del Horno, Paseo por la Cima, Casa de la Tierra y el Paseo del Fundidor. Como experiencia propia, al recorrer el museo me impactaron distintas cosas. Una de ellas fue el Show del Horno, en donde el video proyectado, los hombres que llegaron a trabajar ahí contaban su historia. Me impactó el simple hecho de pensar a las temperaturas a las que se exponían y en las cuales tenían que permanecer trabajando sin descanso. Pues Monterrey es un lugar muy árido, algunas veces la temperatura a la sombra llega a ser a 40 grados, y el estar a algunos metros de donde el acero se funde a un aproximado de 1375 grados debe haber sido como estar en el mismo infierno. A pesar de ello, quienes narran su historia se encontraban agradecidos de haber podido trabajar ahí, pues les parece una experiencia inolvidable en sus vidas. También me impactó mucho el trabajo y el proceso que se llevaba a cabo en la fundidora día con día. La plática que nos dieron sobre educación ambiental también fue muy fuerte para mí, pues ahora sé datos de los que antes no tenía conocimiento, datos que son sumamente importantes para poder realizar estrategias de cambio en pro de la ecología y el mantenimiento de nuestro planeta. Por último, el paseo por la cima nos permitió tener una hermosa vista panorámica de la ciudad de Monterrey, así como poder ver el horno alto desde arriba y observar el lugar donde el acero solía hacerse líquido. El Museo del Acero fue una experiencia inolvidable, pues es un museo muy interactivo, lo cual lo vuelve mucho más interesante y divertido. Las Grutas de García, que se ubican en el municipio de García, Nuevo León, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Monterrey, permanecieron ocultas durante millones de años y fueron descubiertas en 1843 por la familia Marmolejo. Las grutas están rodeadas por un paisaje desértico y rocoso en el que existen numerosas cavernas. Son una extensa serie de galería con una antigüedad entre 50 y 60 millones de años. Poseen una longitud total de 300 metros y una profundidad máxima de 105 metros. Durante épocas prehispánicas estuvieron sumergidas bajo el mar. Por esta razón, en sus partes se pueden observar restos de fósiles marinos como conchas y caracoles. Se puede acceder a ella por medio de teleférico, que tras un ascenso de 80 metros conduce a la entrada de las grutas.
En su interior se encuentra una galería que consta de 10 escenarios. Sus balcones de 34 metros permiten una vista completa de la galería. La ruta de las grutas de García comprende 2 kilómetros y 750 escalones. El trayecto que conocimos fue el Salón del Aire, el Teatro, Mirador del Infierno, Mirador de la Mano del Muerto, Mirador del Teatro, la Octava Maravilla, el Árbol de Navidad, el Salón de la Luz, el Salón de los Fósiles, la Cabeza de Gorila, la Cabeza de Burro, el Ataúd, Salón de las Columnas, el Camello, el Gorila, la Capilla y el Infierno. Se vuelve realmente interesante observar las formaciones naturales que hay dentro de las grutas de García, pues además de encontrarle forma tanto a las estalactitas y a las estalagmitas, vemos a través de ellas millones de años de evolución y crecimiento, y es realmente impresionante ver cómo se han mantenido.